Libro de Gálatas, capítulo 4, versos del 1 al 3, amados. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre e Hijo, Espíritu Santo. Amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dios añada bendición a nosotros a través de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El ABC del universo. Bendito sea Dios. El ABC del universo. Dice la palabra, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gloria a Jesús. La idea de niño habla de menor de edad, ¿verdad? Alguien menor de edad, o sea, no se refiere a una edad específica. Nosotros tenemos un concepto de niño, como veremos en el mensaje, muy diferente al concepto de la época bíblica. Para nosotros, un niño es cualquiera de esos pequeñitos que está aquí, pero no así en la época bíblica. La idea del niño no habla de una edad, no de una edad específica, sino de una condición. Por eso vemos que el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia, dice: ¿cómo es que vosotros, después de haber sido edificados, nueva vez han vuelto a ser niños? ¿Por qué? Porque no muestran ningún tipo de discernimiento, en el sentido de que después de haber recibido a Cristo y de haber recibido la gracia, nueva vez se encadenan a la ley. Lo que quiere decir que, siendo libres, ellos mismos, motus propios, se están haciendo esclavos. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, en la cultura judía, al igual que en la cultura griega, había una ceremonia definida para cuando el joven o cuando el niño llegaba a la mayoría de edad. En la costumbre romana no había una edad específica para la mayoridad, como decimos, sino cuando el padre pensaba que el niño estaba listo, entonces lo declaraba adulto. Ahora, fíjate algo que yo vine a entender solo cuando estaba preparando este mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la Biblia dice que nosotros fuimos adoptados como hijos. Se nos dio la adopción. Y que al ser adoptados ya no éramos esclavos, sino que éramos hijos. Y yo digo, ¿por qué la adopción? ¿Por qué no nos declara hijos directamente? Lo que pasa es, amados, que en ese tiempo la condición de hijo no era por consanguinidad. O sea, ¿qué es un hijo en nuestra cultura? ¿Qué es un hijo para nosotros? Alguien que nació de nosotros, que lleva nuestra propia genética, que tiene nuestra propia sangre. Ese es un hijo. Pero ¿qué resulta? Que en los tiempos bíblicos, por ejemplo, los hijos de las esclavas, aunque fueran hijos del amo,
no se tenían en condición de hijos, sino de esclavos. No importa el trabajo que le asignaran, que tuvieran en la mansión, en la casa del esclavista, no eran considerados hijos. No eran considerados hijos. Entonces, tampoco los hijos naturales, digo hijos para que nos entendamos, ¿verdad? Para que nosotros nos entendamos. No eran considerados hijos, sino que el padre, cuando entendía que ya ese joven estaba preparado, o ese niño, porque era declarado niño todavía, estaba preparado para heredar y para asumir responsabilidades. Es decir, una persona que mentalmente mostrara madurez. Entonces se hacía una ceremonia, una fiesta, y se le concedía a ese menor de edad la condición de hijo. Es decir, tenía que ser adoptado por el padre. Aunque consanguíneamente hubiese salido de él, no era considerado hijo, sino que se le ponía un tutor o un curador para que lo cuidara, y si el padre consideraba que era digno, lo reconocía a su hijo. Oiga qué diferente eran los tiempos bíblicos. Un niño romano se convertía en hombre en la sagrada fiesta familiar conocida como Liberalia, que se celebraba los 17 de marzo de cada año. Es decir, si tú tenías un hijo al cual todavía tú no le habías probado o no le habías reconocido la condición de hijo, porque considerabas que él no estaba preparado para ser tu heredero o para ser tu hijo, entonces debías esperar en la cultura romana el 17 de marzo, que era el día de la fiesta de Liberalia, en donde los niños eran reconocidos ya como adultos, y el padre los adoptaba como hijos. Fíjate qué diferente. Entonces, hoy vamos a entender un poquito más cuando la Biblia habla de que a todos los que recibieron a Cristo, el Padre los ha reconocido como sus hijos. Amén. Es decir, somos hijos de Dios por una condición. Amén. ¿Cuál es la condición? La fe en Jesucristo. Amén. Es lo que nos da la condición de hijo. Bendita sea la gloria de Dios. Santo es el Señor. El padre adoptaba al hijo o al niño como su hijo y heredero reconocido. Y entonces, en el Imperio Romano y también en la cultura judía, porque estoy hablando de los romanos, no de los griegos, ni siquiera de los judíos. ¿Por qué? Porque el libro de Gálatas, ahí en el capítulo 4, enseña que cuando fue el tiempo propicio, cuando fue el tiempo adecuado, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre. ¿Para qué? Para que habitara con nosotros. ¿Cuál sería el tiempo propicio? Para esto debemos nosotros pasearnos dentro de las Escrituras hasta el libro de Daniel, donde Daniel habla de las 70 semanas. 70 semanas de años. Es decir, 490 años debían ser contados hasta el Mesías. Pero ¿qué pasa? Justamente en el tiempo en que Jesús viene a la tierra es cuando se completan los 483 años de Daniel. ¿Qué resulta? Que el tiempo está paralizado.
todos sabemos que hay 7 años que no se han contado en las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué no se han contado? Porque esos 7 años son los 7 años de la gran tribulación. Por eso no se han contado. Entonces, cuando Daniel dice que desde la edificación del templo y desde la salida de Babilonia hasta el Mesías iba a haber X cantidad de tiempo, estábamos en el cumplimiento profético de lo dicho por Daniel. Por lo tanto, era el tiempo propicio para que viniera el Mesías a esta tierra. Pero no solo eso, porque Dios es un Dios de orden. Dios tiene el control de todo lo que sucede en el mundo. Antes del Imperio Romano no había condición para la evangelización mundial. ¿Por qué no? Si usted revisa la Biblia, había lugares por donde no se podía pasar. ¿Por qué? Porque te atacaban. De hecho, lo vemos cuando el pueblo de Dios sale de Egipto. Dios le dijo, mira, por ahí no pase por ahí. ¿Por qué? Porque si tú pasas por ahí te van a atacar, y si te atacan, al tú verte siendo débil todavía, metido en una guerra, te vas a asustar y posiblemente te devuelvas para Egipto. Entonces, no pase por ahí. Y tuvieron que bordear entonces el Mar Rojo para no pasar por la zona de Moab. Gloria a Jesús. Ahora, ¿qué condiciones tenía el Imperio Romano para la propagación del Evangelio? Primero, se estaba viviendo el tiempo de la paz romana. ¿Por qué? Porque Roma había conquistado prácticamente toda la tierra conocida de ese tiempo, y a cada terruño que conquistaba le dejaba su religión, y los gobernantes que estaban ahí ocupaban ciertos cargos administrativos para que se mantuviera la cultura de cada uno. Aunque la cultura era influenciada por la cultura romana, pero vemos, por ejemplo, que aunque Israel estaba colonizada por los romanos, pero estaba el Sanedrín, que era la Suprema Corte de Justicia. ¿Liderada por quién? Liderada por el templo, por los sacerdotes, donde el sumo sacerdote era la figura principal. Y los casos, todos iban al Sanedrín, todos iban para que ellos fueran los que juzgaran. Ahora, cuando había un caso que involucraba a un romano, ya había que enviarlo a Roma. No podían sentenciarlo ellos. ¿Por qué? Porque era un ciudadano romano. Que fue lo que vimos, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, que cuando se vio en peligro de muerte, que hasta le dieron golpe, dijo: yo ahora lo que quiero saber es ¿con qué autoridad ustedes han golpeado a un ciudadano romano? Porque yo soy romano. Amén. Se asustó todo el mundo. Ay, espérate, lo golpeamos y él es romano, aunque es judío, pero es ciudadano romano. Entonces hubo que enviarlo a Roma. Fue una estrategia de Pablo. Pero ¿qué otras condiciones tenía el Imperio Romano? Usted ha oído la máxima que dice: todos los caminos conducen a Roma. Lo usamos nosotros, los cristianos, para ilustrar que todos los caminos te llevan a la religión del mundo, ¿verdad? Pero que no todos los caminos te llevan a Dios. Entonces, para llegar a Dios hay que ir a través del único camino que se llama Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, no un camino, el camino. Ahora, Roma utilizó una estrategia y fue que hizo muchos caminos. Y cuando tú salías de una ciudad, no importa cuál camino tú cogieras, todos llegaban a Roma. Si tú cogías hacia acá, llegaba a Roma, pero si cogías para allá, el camino daba la vuelta y también llegaba a Roma. Y si cogías para acá, llegaba a Roma. Por donde quiera que te fuera, como quiera, el camino terminaba en Roma. Fue una estrategia para, si las personas que eran conquistadas
intentaban rebelarse, el ejército romano llegaba rápido, porque no importa por el camino que cogiera, iba a llegar a ese lugar. Entonces, Dios aprovechó esa condición. Primero, el cumplimiento profético de la semana de Daniel, ¿verdad? Primero eso. Y segundo, la paz romana. Ya no te iban a atacar si tú ibas de una ciudad a otra, porque entonces ahí iban a tener problemas con los romanos. Se había decretado la paz romana, en donde solo el César tenía la máxima autoridad en el mundo de entonces, pero también había carreteras, había camino para poder andar todas las aldeas, todas las ciudades que habían vecinas. Lo vemos en el caso del apóstol Pablo. Cómo Pablo se desplazó a las diferentes aldeas, a las diferentes ciudades, a los diferentes lugares. Se dice que llegó hasta España. ¿Por qué? Porque había caminos, había carreteras, había cómo llegar. Y Dios entonces, en el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, envía a su Hijo Jesucristo en semejanza de hombre. ¿Para qué? Para que la salvación viniera a esta tierra. Amén. Gloria a Jesús. Santo es. Pero hay un punto que quizás esté en tu mente, y es el título del mensaje: el ABC del universo, o el ABC del universo. ¿Por qué el pastor le pone este título a un mensaje y luego está hablando de la condición de niño, de la condición de adulto, del imperio romano y de la venida de Cristo? Ya lo vamos a entender ahora mismo. Vemos el caso de Abraham. Cuando Abraham dice: Señor, ¿qué me vas a dar para bendecirme siendo que no tengo hijos? Y el que me va a heredar va a ser ese Damaseno, llamado Eliezer. Parece que Eliezer era hijo de él, pero de una esclava. Y si él no tenía un hijo, era ese que lo iba a heredar, aunque no estuviese declarado como hijo. Pero era quien tenía la supremacía en la casa. Eso da una personalidad diferente. Y eso es una alerta para nosotros como cristianos. Si ya somos reconocidos como hijos, es porque Dios nos ha reconocido como herederos. Amén. Herederos juntamente con Cristo. Amén. Pero es porque Dios ha entendido que tenemos la altura del varón perfecto, que podemos ser herederos juntamente con Cristo. Amén. De esta tierra. Ahora, cuando nosotros retrocedemos a la ley o a los rudimentos del mundo, como dice el apóstol Pablo, estamos negando nuestra madurez y por lo tanto nuestra condición de hijo. Pero vemos que no toda la iglesia se ha apartado de los rudimentos del niño. ¿Cuál es la persona más calumniada en las iglesias? Aquí no pasa eso. El pastor. El pastor es la persona más calumniada en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque no hay respeto de Dios. No se respeta la unción del santo. Por lo tanto, actuamos como niños, porque si tú atacas la cabeza, el pie no puede ser pie sin la cabeza, el brazo no puede ser brazo sin la cabeza. Entonces, si el brazo ataca la cabeza, va a perder funcionalidad. ¿Por qué? Porque él se mueve a decisión de la cabeza, que es donde está el cerebro. Por eso el brazo se mueve, por eso el pie se mueve. Ahora, si cada uno de los órganos atacara la cabeza, el cuerpo entero sería destruido. Por eso Jesús dijo: un reino dividido no permanece. Y aún Satanás, si pelea contra sí mismo, ¿dónde quedará su reino? Si el reino del enemigo desaparece porque lucha contra sí mismo, ¿en qué condición quedará la iglesia, hermano? Se ha perdido el temor de Dios. Gálatas 3:26 dice que somos hijos de Dios por la fe en Jesús. Gloria. Por eso conseguimos la condición de hijos de Dios. Pero Gálatas 3:29 dice
que somos también herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Fue que Dios le dijo a Abraham, oye, es que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, al hacernos hijos con la fe en Jesús, somos herederos de la promesa que Dios le hizo al padre Abraham. Ahora, si somos hijos, si somos herederos, entonces debemos cumplir Gálatas 4:3, que dice: los rudimentos del mundo tenemos que dejarlo. Tenemos que dejar el chisme. Tenemos que dejar la mentira. Tenemos que dejar el cuchucheo. ¿Por qué? Porque esos son rudimentos del mundo. Y nosotros hemos adquirido la estatura de hijos de Dios. Cuando Pablo en Gálatas 4:3 habla de los rudimentos del mundo, Pablo utiliza una palabra. Es la palabra estoicheia. Un estoicheión era una línea de cosas. Por ejemplo, una fila de soldados era un estoicheión. Una fila de soldados, un rudimento. Amén. Pero en el andar del tiempo, esa palabra que Pablo utilizó para los rudimentos del mundo fue cambiada en su esencia por una palabra que sí tú vas a entender ahora. Es la palabra el ABC del universo, o el principio, para que entendamos mejor, de causa y efecto, o lo que dicen los chinos, la ley del karma. Es decir, que tú obtienes lo que te mereces. Tú consigues lo que tú das. Tú siembras y tú cosechas. Y eso, hoy en día, que estamos en los tiempos del fin, está causando un daño terrible a la iglesia. ¿Por qué? Por la siembra y cosecha, por la teología de la prosperidad. Unos se hacen eminentemente ricos, otros se hacen cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque los pocos que consiguen, los pocos que tienen, se los donan a los cabezas de esos grandes ministerios mundiales, sembrando para que Dios le devuelva el doble. ¿Por qué? Por causa y efecto, por el ABC del universo, por la ley del karma, porque tú siembras lo que le cosechas. Ahora fíjate algo. Esa supuesta ley del ABC del universo, ley del karma, no deja de tener mucho sentido, no deja de tener muchos fundamentos. Pero ¿qué pasa? En nosotros no se cumple por la siembra y cosecha. En nosotros no se cumple por lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Gálatas capítulo 4 del 3 al 7 habla, amados de mi corazón, de que somos salvos por gracia. Y si por gracia, ya no es por la ley del karma. Y si por gracia, ya no es por lo que yo estoy haciendo, sino porque Dios así lo ha determinado. Vamos a leer. Dice Pablo: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que hablábamos ahorita, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Lo que decíamos ahorita. La condición de hijo no es por sangre, es por adopción. Es por adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios por medio
de Jesucristo. Aclarando. Bajo la gracia, Dios no nos trata a nosotros sobre la base de lo que merecemos. No nos trata así. O sea, deja de tener sentido el ABC del universo, la ley del karma. ¿Por qué? Porque no importa lo bueno que tú seas, si no recibes a Cristo como Señor y Salvador, pero igualmente te vas a perder. Porque la salvación no es por tu bondad. La perdición no es por tu maldad. La salvación es por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y la perdición es lo contrario, por no recibirlo. Entonces, Dios no te va a salvar por lo bueno que tú eres o por lo mucho que tú mereces. Nuestro bien no puede justificarnos. Por más bueno que yo sea, eso no me justifica delante de Dios. Nuestro mal no tiene por qué condenarnos. ¿Por qué? Porque la bendición y el favor de Dios se dan por razones que están en Él, o sea, en Dios. Y no tiene nada que ver con nosotros. Cuando Dios decidió enviar a su Hijo, humanamente, como un ser humano, ¿verdad?, despojándolo de toda su grandeza, de toda su realeza que tiene en el cielo, tomó forma de humano, tomó forma de siervo, vino a esta tierra, se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para que todo el que reciba a Cristo como Señor y Salvador sea salvo, sea justificado por Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios no te va a ver como pecador, sino que te va a ver a través de la cruz y del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Lo que quiere decir que si yo intento ganarme la salvación por méritos propios, estoy perdido, hermano. Estoy perdido. Y he vuelto a los rudimentos del mundo. Por lo tanto, olvidémonos de causa y efecto. Olvidémonos de la ley del karma. Y tiene algún sentido, como dije ahorita. Tiene algún sentido, y lo vamos a decir al final. Olvidémonos de todo eso. Eso no me va a salvar. Mi maldad no me va a perder. Pero ¿qué pasa? Si hay una condicionante, y por eso yo digo, y ahí cerramos, que no deja de tener ciertos elementos que le dan sentido. Y es que la Biblia dice que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, aunque no estamos bajo la ley de causa y efecto, el ABC del universo, la ley del karma, sí han sido preparadas para nosotros buenas obras. ¿Para qué? Para que andemos por ellas. Es decir, si eres cristiano, tienes que hacer buenas obras. Si no eres cristiano, tienes que recibir a Cristo, porque tus buenas obras no te van a salvar. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Cristo sea contigo. Dios te bendiga.